esperado en el Señor que su madre haya creído en Cristo como Salvador. Esperamos que así haya sido. Pero gracias a Dios él estaba tranquilo, da agradecimiento a todos los hermanos que enviaron sus condolencias. Así que pudimos acompañar el día de ayer. Pero sigamos orando por él para que Dios le dé la paz, ¿cierto?, que necesita. Nunca uno está preparado para perder a una madre, nada de que sea, ¿cierto? Así que necesitamos orar por consuelo para su corazón. Vamos entonces a Colosenses, hermanos. Colosenses. Ya nos queda esta semana y la próxima para ya terminar el libro de los Colosenses. Le ponemos fin. Bueno, mi intención es seguir desde el jueves subsiguiente, si el Señor así lo permite, con el libro de Jonás. Solamente 5 semanas, un capítulo por semana. Bueno, son 4 capítulos, pero el último ver la señal acerca de Cristo, o la señal que Cristo dijo acerca de Jonás. Entonces, me gustaría continuar con ese libro por 5 semanas. Voy a sacarle un poco el eco a esto. Con el libro de Jonás, así que oren por eso, para que el Señor permita que pueda hacerlo, y luego me gustaría continuar con una serie acerca del Sermón del Monte, el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del libro de Mateo, donde Cristo da ese gran sermón, ¿cierto?, llamado, conocido como el Sermón del Monte, ¿cierto? No es solamente la bienaventuranza, así comienza, pero Cristo da muchas enseñanzas en esos 2 capítulos tan preciosos del libro de Mateo. Así que oren por eso, para poder estudiarlo, ¿cierto?, y sacarle el mayor provecho tanto a Jonás como a Mateo. Bueno, vamos a Colosenses entonces, capítulo 4. La semana pasada íbamos a ver del 2 al 4, pero solamente alcanzamos a ver el versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Vamos a leer hoy desde el 2 hasta el versículo 6, pero hoy sí veremos desde el 3 al 6. Veremos la parte que quedó pendiente la semana pasada y también lo de hoy desde el 4 al 6, o del 5 al 6. Oramos antes al Señor. Padre eterno, una vez más nos dirigimos delante de su presencia, rogando que usted nos dé gracia, Señor, y sabiduría para poder entender su palabra, Señor, para poder sacar enseñanzas de este precioso libro, Señor, de estos hermosos versículos. Por favor, le rogamos, abra nuestro entendimiento y guíenos a través del Espíritu Santo. En Cristo, amén. Colosenses 4, versículo 2 al 6. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Eso vimos la semana pasada. Orando también al mismo tiempo por nosotros. Recuerden que Pablo está escribiendo la epístola a los colosenses. Pablo le pide a los colosenses que oren por él y por los que le acompañaban, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermanos, un hombre dijo por ahí que la lengua, ¿cierto?, este instrumento que tenemos ahí en nuestra boca, es la mejor y la peor parte del cuerpo. ¿Ya? La Biblia corrobora eso, ¿cierto? La lengua es la peor y la mejor parte del cuerpo. Dice Santiago que es un pequeño miembro con el cual podemos hacer mucho bien, pero también con el cual podemos hacer mucho mal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, dice Santiago, vamos a leer ese texto en el capítulo 3, y con ella maldecimos. De una misma boca procede bendición y maldición. Y bueno, es una exhortación, ¿cierto?, para cada cristiano, porque no debería ser así. No debería ser que con nuestra boca nosotros bendigamos, ¿cierto?, a alguien y también maldigamos. Debemos usarla solamente para hablar lo que conviene. Eso nos enseña la Biblia, y lo vamos a ver
en base a este texto. Mire, vaya a Santiago capítulo 3 para que veamos lo que dice el texto ahí referente a la lengua. ¿Por qué menciono esto de la lengua? Porque Pablo está hablando aquí y le está pidiendo a los colosenses que oren por él, para él poder hablar, ¿cierto? Para usar este instrumento, para usar sus palabras, para el Evangelio, para predicar la palabra. También en el verso 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces dice Santiago capítulo 3, versículo 4 en adelante, dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Y qué dice a los cristianos? Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. O sea, lo que dice aquí el escritor de Santiago es algo del sentido común, ¿cierto? Un agua que sale del mismo lugar no puede salir dulce y no puede salir amarga al mismo tiempo, ¿cierto? Y lo que lo compara es que así también, hermanos, un cristiano nacido de nuevo por obra de Dios, ¿cierto? Un hombre que ha nacido de Dios no puede producir simultáneamente, o no debe, ¿cierto?, producir simultáneamente palabras que edifican y palabras que hacen daño. Amén. Hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces el problema, hermanos míos, no está en la lengua, sino en la fuente que produce lo que sale de la lengua. Y esa fuente, ¿cierto?, que produce lo que sale de nuestra boca para afuera es el corazón. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Aún nuestros actos las cosas que nosotros hacemos nacen de lo que nosotros somos. Dice la Biblia que cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tal es él. Entonces lo que nosotros hablamos refleja el tipo de personas que nosotros somos. Amén. Lo que usted más habla, cuál es su tema. Observe a una persona, converse con ella y vea cuál es el tema que más esa persona habla, y eso es lo que está en su corazón. Eso es lo que más ama. Ahí está su vida. Donde está su tesoro, ahí está su corazón. Entonces, hermanos míos, la pregunta es, ¿qué debe caracterizar las conversaciones de aquellos que han abrazado la gracia de Dios en Cristo? ¿Qué debe caracterizar nuestras conversaciones? Y ese es el tema que veremos hoy basado en este libro de Colosenses, ¿cierto? Dice el verso 6, que sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pero primero veremos una vez más, continuando lo de la semana pasada, la oración del cristiano en el verso 3 y 4, y esta petición que Pablo primero en el verso 3 y 4 les hace a los colosenses, porque él le hace una petición aquí, ¿cierto? ¿Qué dice el verso 3 y 4, hermanos? Orando también, luego de haberles dicho él, perseverad en la oración, velando en ella,
Dice luego, orando también al mismo tiempo por nosotros. Esa es la petición de Pablo. El Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso para que lo manifieste como debo hablar. O sea, sabemos ya que Pablo estaba preso, ¿cierto? Él escribió varias cartas desde la prisión, una era Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, fueron escritas por Pablo, no sabemos el orden, pero desde la cárcel. Escritas desde la cárcel. Probablemente un hombre llamado Onésimo fue el que, según lo relata ahí en Filemón, fue el que llevó estas cartas a las iglesias. Pero, hermano, a pesar de que Pablo estaba preso, la petición de Pablo no fue, oren por mí para yo salir de la cárcel. ¿Nos vemos eso? O por favor, hermano, oren porque estoy afligido aquí, ya no soporto más estando en la cárcel. Por favor, oren para que me liberen de aquí. No, hermano, aún desde la cárcel la preocupación de Pablo era el avance. Ahora, y tenemos mucho que aprender del apóstol Pablo. Pide que oren para que lo que avance sea la palabra, que Dios abra oportunidades aún desde la cárcel, que abra puertas para la palabra. Y hermano, que Dios es soberano, que Dios tenía todas las cosas bajo control, y si él estaba preso, aún eso era para... Porque sabemos que las adversidades son para la gloria de Dios, hermano, y para nuestro crecimiento. Cuando padecemos cosas difíciles en la vida, Dios las está permitiendo. No, a veces dicen, no es Dios, es el diablo. Pero si es el diablo, Dios se lo permitió a él. Si hubiera querido que lo hubiera pasado, esto no lo hubiera dejado actuar. Todo es para la gloria de Dios. Pablo sabía que él estaba ahí con un propósito. Él sabía que aún estando ahí en ese lugar tenía que ser luz. Y hermanos, lo fue. Y lo vamos a ver. Les dije que uno de los libros que Pablo escribió, Filipenses. Y sabe que Filipenses lo que más habla en su tema es el gozo del cristiano. Y Pablo les enseña a los filipenses acerca del gozo cuando estaba en la cárcel. Mire, vamos a Filipenses un momento para ver algunos pasajes. Capítulo 1, verso 12. Vamos al 14. Que me han sucedido, ¿y qué le había sucedido a Pablo? Estaba preso. Han redundado, que dice, más bien para el progreso del Evangelio. Y Pablo no era que él simplemente estaba tratando de pensar positivo, caer en depresión en la cárcel. No, no era su propósito, era la verdad. Todo lo que le había sucedido había redundado más para bien, para el progreso del Evangelio. Miren lo que dice el verso 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Pablo había estado hablando del Evangelio ahí en ese lugar donde él estaba, sino que los hermanos se atrevían ahora con mucho valor a hablar de la palabra de Dios sin temor. Alentaba, desanimaba y era un ejemplo en sus prisiones. Mira el capítulo 4. Pablo estaba preso, pero él estaba predicando el Evangelio. Y hermanos, y personas de la guardia pretoriana que uno de la casa sabía convertir de la casa de César.
orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo en el verso 3, para que el Señor nos abra puertas a la palabra, a fin de hacer el misterio, algo misterioso, completamente, ¿cierto? Revelado, pero en el nuevo se revela. Que él estaba preso, la palabra de Dios dice en una parte, decretado usar la oración de los creyentes para llevar a cabo sus propósitos. Usa la oración. Cuando los creyentes oran, Dios obra. Debemos orar por los que predican la palabra para que puedan dar libremente el evangelio que predican la palabra. Nosotros también debemos hacerlo. Yo necesito de sus oraciones. Como el pastor de esta iglesia, necesito sus oraciones para predicar la palabra, orar unos por otros, para que todos, a todos Dios nos abra puertas de poder llevar el evangelio, de poder compartir el evangelio. Predicar el evangelio, hermanos, no es contar el testimonio, como hemos dicho. Uno piensa que es invitar, debe invitar a la iglesia para que llevemos el evangelio. De mostrar a Cristo como aquel que quita todos los males, ¿cierto? Y todos los problemas a la gente. Venga a Cristo. A la gente, entonces, te dice para que se arrepiente y siempre a Cristo como la obra, ¿cierto? Cristo es el evangelio y sin evangelio no hay salvación. Testimonio no es predicar. Podría incluir el evangelio en mi testimonio, ¿cierto? Tomando quizás contarle, pero yo llevo eso a mostrar la obra. En medio de predica el evangelio, usted va a tener, ¿cierto? Dios le va a dar el camino tan libre, tan despejado, una adversidad. No, siempre va a tener la verdad de la palabra. Viviendo el mayor bien, que nos pueda robar el gozo que es Dios mismo. Nos permite mucho, pero no, nos dice que nos va a guardar.
ella como para parecer. Vamos a tiene que algo de nuevo. Fuerza. Orar. Vamos, Señor, poder anunciar el mensaje. Entonces, hermanos, debemos pedir a Dios que nos libre de ese temor. Ese temor que
Si usted levanta la mano hoy día y usted dice, cada vez que anuncio el Evangelio nunca he sentido temor, no, deberíamos todos más de los que hemos sentido temor. En alguna parte, con alguna persona, ha dado temor. Dios le había dado, Dios le había dado para que ellos puedan predicar de Dios, para que hablen como deben hablar, para predicar con poder, para predicar para la gloria de Cristo. ¿Cierto? Como de parte de Dios y delante de Dios, decía Pablo, hablar, predicar para la edificación de los creyentes. ¿Cierto? Por el cual predicamos la gloria de Dios, la salvación de los pecadores y la edificación del cuerpo de Cristo. Criticar a un predicador, cierto, que orar por él. Oremos por los predicadores para que Dios nos dé ese de nuevo, ese valor. Hermanos, muchas veces, aún desde el púlpito, viendo las caras, hay que decir muchas cosas que sabe uno que va a ofender a ciertas personas. Pero hay que tener valor para poder decirlo en el Señor, sin ninguna mala intención, sin ningún deseo de ofender, pero va a ofender porque es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, cierto, confronta el pecado. Entonces debemos orar por eso y también para predicar con claridad. Es muy difícil de hacer en una predicación es predicar con claridad. Exponer el mensaje claramente es algo muy difícil. Necesitamos de las oraciones de los hermanos, necesitamos de las oraciones de la iglesia para poder hacerlo. Porque, hermanos, no se puede predicar con claridad sin la ayuda del Espíritu Santo. Es imposible. Solo el Espíritu Santo puede ayudarnos a exponer con claridad. Y eso dice Pablo, orando también a nosotros para que el Señor nos abra puerta, el Señor abre la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste, lo dé a conocer, ¿cierto? Como debo hablar. Entonces, hermanos, las iglesias lo que necesitan hoy día es hombres de verdad, predicadores de verdad. Ciertos predicadores llenos del Espíritu Santo que prediquen la palabra de Dios, pero que la prediquen, hermanos, con un ejército orando por ellos. Si hay algo que yo necesito como pastor de ustedes, es que oren por mí. No hay nada más vital que yo necesito de ustedes como que oren por mí. Necesito la oración de la iglesia. Entonces, hermanos, es importantísimo, agregando esto a lo que vimos la semana pasada, de perseverar en la oración, ¿cierto? Velando en ella con acción de gracias. Debemos incluir en nuestras oraciones por la predicación de la palabra de Dios. Por cada hermano que está anunciando, ¿cierto? Que se está desenvolviendo en el mundo, de que cada uno pueda exponer y predicar la palabra de Dios, porque todos tenemos responsabilidades, hermanos, con los de afuera. Y eso es lo que Pablo habla a continuación. En el verso 5 y 6, la responsabilidad que nosotros tenemos con los de afuera en cuanto a la predicación del Evangelio. La responsabilidad que tenemos, hermanos, como cristianos, el testimonio que nosotros debemos dar como creyentes a los de afuera. ¿Qué dice? Versos 5 y 6, vamos a ver aquí. Versos 5 y 6 de Colosenses 4. Andad, dice, sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, incrédulo, con sabiduría delante de aquellos que no son cristianos. Y Pablo nos habla aquí de nuestro testimonio en el mundo. De nuestro testimonio en el mundo. Y nos dice 4 cosas. Número 1. En estos 2 versículos nos dice 4 cosas. Número 1, debemos andar o conducirnos, ¿cierto? Sabiamente. Y en este contexto, ¿cierto? De lo que está hablando Pablo aquí, se refiere a la sabiduría que necesitamos para discernir a quienes debemos hablar y a quienes no debemos hablar. En el contexto de Pablo de predicar el Evangelio se está refiriendo a esto. Él está diciendo para que lo manifieste como debo hablar, luego dice andad sabiamente para con los
de afuera. Debo tener sabiduría, ¿cierto? Para saber, para discernir a quién debo hablar y a quién no. Como les dije, todos luchamos con el temor de nosotros compartir el Evangelio, ¿cierto? Debemos tener coraje, debemos tener valor para poder predicarlo fielmente. Pero no solamente el valor es suficiente, sino que también debemos tener sabiduría. Por ejemplo, la otra vez veía de un pastor que se veía tener valor, pero que fue a predicar, ¿cierto?, a unos muchachos que estaban en pleno concierto de rock pesado. ¿Eso es sabio? No es sabio. Debemos tener valor, pero también debemos tener sabiduría. Porque la Biblia dice, andad sabiamente para con los de afuera. Lo único que iba a recibir ese hombre no era que le escucharan predicar, era oposición. Entonces, hermanos, debemos saber cuándo hablar y cuándo callar. Cristo también dijo que no debemos echar las perlas a los cerdos. Amén. Por ejemplo, si usted está rodeado de personas escarnecedoras, ¿cierto? Si está rodeado de un grupo donde usted sabe que lo único que van a hacer es burlarse, mejor espere el tiempo, ¿cierto?, de hablar quizás con cada uno de manera personal. Porque en grupo, ¿cierto?, son más valientes todavía para burlarse. Entonces busque el momento sabiamente de poder hablar, ¿cierto?, si quiere y cree que la voluntad de Dios, anunciar el Evangelio con cada uno de manera individual. Porque si no, lo único que se volverá, ¿cierto?, sería una burla, un ataque, y ellos no van a escuchar el Evangelio. Entonces debemos actuar con sabiduría, y creo que eso es lo que enfoca Pablo cuando dice en este contexto andar sabiamente para con los de afuera, actuar con sabiduría. Número 2, en este mismo contexto de anunciar el Evangelio, debemos estar alerta para aprovechar las oportunidades. Estar alerta para aprovechar las oportunidades. Dice, luego, redimiendo el tiempo. Mire, vaya ahora a Efesios capítulo 5. ¿Qué significa ahí la palabra redimir el tiempo? Se traduce de dos formas. Aquí en Efesios se traduce de manera distinta. Dice el capítulo 5, versos 16 y 17. ¿Qué dice el verso 16? Aprovechando bien el tiempo. A eso se está refiriendo también Pablo en el libro de los Colosenses. Le da el mismo consejo a ambos. La palabra ahí se puede traducir como redimir, ¿cierto? Aprovechar también bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, lo que Pablo está queriendo decir aquí es que debemos sacarle el mayor provecho, ¿cierto?, a las oportunidades. En este caso, al tiempo, ¿cierto?, aprovechando o redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo. Bueno, y el tiempo aquí no es el que se mide con reloj, como les dije, sino Pablo está hablando de las oportunidades. Aprovechen el tiempo, los tiempos, las oportunidades que Dios da para poder hablar la palabra. O sea, mantenernos, hermanos, alerta para que podamos sacar el provecho a la predicación del Evangelio en las oportunidades que Dios nos dé. Amén. O sea, debemos predicar el Evangelio cuando se nos presente oportunidad. Estar alerta, ¿cierto? Que nuestra prioridad debe ser anunciar el Evangelio. Si se da una conversación, ¿cierto?, donde se puede introducir el Evangelio, ¿cierto?, Dios, aprovéchelo. Aprovéchelo. Anunciando el Evangelio, dejando una semilla sembrada, ¿cierto?, una pregunta sembrada en los corazones para que ellos puedan meditar, ¿cierto?, y Dios ya haga la obra. Dios use esa palabra y Dios pueda llevarla a tener un fruto futuro o inmediato, ¿cierto? El fruto puede ser inmediato o el fruto puede ser futuro, o otro, ¿cierto?, puede aprovechar esa palabra que usted sembró y Él va a cegar los frutos, como dice la Biblia. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo, andar sabiamente, analizar nuestros pasos, ¿cierto?, para aprovechar el tiempo también aún en nuestra vida espiritual. No solamente en el anunciar el Evangelio, debemos aprovechar el tiempo, sino aprovecharlo en nuestra vida espiritual para desarrollar una vida más íntima con Dios. Como dijo un hombre, bueno, y como sabemos, obviamente por razonamiento lógico, el tiempo pasado ya es pasado. ¿Cierto? Usted no puede recuperar ni siquiera un segundo del tiempo. Si perdió de hacer algo importante, ¿cierto?, en el pasado, ya está perdido, no pude recuperarlo.
Ese tiempo ya es pasado. Entonces, cada segundo, hermano, cada día es importante para aprovecharlo correctamente. Amén, aprovecharlo correctamente. En distintas áreas, en mi vida íntima con Dios, en anunciar el Evangelio. Y aún en la vida familiar, que tiene que ver con lo espiritual. Cuando yo cultivo, ¿cierto?, lo familiar, también estoy cultivando lo espiritual, porque Dios me manda a hacer eso también. Cuando tengo tiempos de provecho, aún esos tiempos que hay de entretenimiento, ¿cierto?, si lo aprovecho correctamente, van a ser de beneficio para mi cuerpo, para mi vida espiritual. Debo aprovechar el tiempo, ¿cierto?, para la gloria de Dios, para edificar a otros y para traer a otros a Cristo. Entonces, hermanos, el hombre sabio, el que anda sabiamente, el que se conduce sabiamente por la vida, sabe que tiene una vida que vivir y esa vida la quiere aprovechar al máximo para la gloria de Dios. Ni siquiera nosotros sabemos en qué oportunidades Dios traerá a los pecadores a la salvación. O sea, nosotros de repente vamos a un lugar con un propósito que no tiene nada que ver con la predicación del Evangelio, pero Dios pone enfrente, ¿cierto?, un varón macedonio, como a Pablo, Dios pone enfrente a una persona para poder compartirle la palabra. Aunque nosotros no incitamos a una decisión, pero sí predicamos el Evangelio con urgencia. Con urgencia. Diciéndole a esa persona que es urgente, que hoy, ¿cierto?, confiese sus pecados, se arrepienta y crea en Jesucristo. ¿Qué más nos dice Pablo en estos versículos? Nos dice también en el verso 6 que debemos hablar con gracia. Debemos hablar con gracia. Sea vuestra palabra siempre, siempre con gracia. Siempre debemos hablar con gracia y en todos los temas que nosotros o que salgan de nuestra boca. Siempre las palabras, hermanos, deben ser con gentileza, siempre con amabilidad. A eso se está refiriendo Pablo aquí. Amén. Siempre con esa amabilidad y esa gentileza que debe caracterizar a un cristiano. Si no, lo único que yo voy a lograr es repudio de los demás. Amén. Y cuando queramos predicar, sobre todo si me gano el repudio de las personas que no tienen a Cristo, ¿saben lo que van a hacer ellos? Van a tener ya sus oídos tapados con las palabras. Porque saben cómo yo actúo y eso es parte de mi testimonio como cristiano. Si yo no hablo con gracia, ¿cierto?, ellos tendrán los oídos tapados después para mí. No van a escuchar el Evangelio, por lo menos de mi boca. Porque muchas veces nuestros actos, ¿cierto?, hablan más que nuestras palabras. Aún, hermanos míos, para nosotros exhortar a otro hermano, aún para confrontar a alguien, nuestro hablar debe ser siempre, dice la Biblia, con gracia. Siempre con gracia. Procure, no lo hacemos siempre lamentablemente, pero procure que así sea. Recuerde que la lengua es un peligro, lo vimos al principio. Si no la dominamos, si no controlamos nuestra lengua, puede ser un peligro y puede hacer mucho daño. En todo ámbito. En todo ámbito. Con los de afuera, con nuestros hermanos en Cristo, con nuestra familia aún, hermano. Puede hacer daños que cuesta mucho después reparar. ¿Y qué más dice? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Sazonada con sal. La sal servía para dos cosas, ¿cierto? Número uno, para dar sabor. ¿Cierto? Lo usamos para dar sabor. Y también para impedir, hermanos, en aquellos tiempos, a través de la sal, la descomposición. Amén. Para eso usaban la sal en los tiempos de Pablo, para dar sabor a las comidas, pero también para impedir la descomposición. Y como dice John MacArthur, referente a este versículo, la conversación del creyente, o las palabras del creyente, deben actuar con una fuerza purificadora que redime las conversaciones de la sociedad. A eso se está refiriendo Pablo en este versículo. Porque, hermanos, vivimos en una sociedad con la boca sucia, muy sucia. Pero no los cristianos. No, los cristianos no pueden hablar como el mundo habla. Los cristianos no deben tener una boca sucia. Entonces nuestras conversaciones deben purificar muchas veces esas palabras malas de la gente sin Cristo.
Por eso dice, vuestras palabras sean sazonadas con sal, sean purificadas. O sea, ninguna palabra corrompida, dice Efesios 4:29, salga de vuestra boca. Mire, vamos a Efesios para leer completo ese versículo. 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino, o sea, la que debe salir de nuestra boca, la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Se da cuenta? O sea, nuestras palabras deben ser un canal de gracia. Nuestras palabras deben edificar. Deben ser sazonadas con sal. Debo tener cuidado, hermano, cómo me dirijo, de la forma en que me dirijo a otros. Cuidado, hermanos míos, con hablar como el mundo. Muchos dicen, no, pero yo no he hecho garabato. No estamos hablando de garabato. Un cristiano no debería pensar en decir garabato. Pero muchas veces usamos términos, ¿cierto?, que Cristo no usaría en su hablar. Nosotros debemos ser como Cristo. Nuestras palabras deben ser sazonadas con sal. Cuidado con que su vocabulario sea como el mundo. Amén. Recuerde que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca. Y por último, ¿qué Pablo le dice ahí para cerrar en el verso 6? Para que sepáis, dice, cómo debéis responder a cada uno. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí, que nosotros debemos aprender a decir lo apropiado en el momento apropiado. Amén. Muchas veces es apropiado decir ciertas cosas, pero nosotros nos desubicamos, ¿cierto? Y no lo decimos en el momento apropiado. Entonces, Pablo nos está dando estos consejos, que nuestra palabra sea con gracia, sazonada con sal, andando sabiamente, ¿cierto? Redimiendo el tiempo, para que nosotros sepamos cómo debemos responder a cada uno. O sea, aún aprender a decir lo apropiado en el momento apropiado. Primera de Pedro, capítulo 3, hermanos míos. Por ejemplo, en el caso del Evangelio, cuando predicamos el Evangelio, no siempre a todos le damos la misma pastilla, ¿cierto? No todos iniciamos de la misma forma las conversaciones, ni le predicamos de la misma forma el Evangelio. Por ejemplo, hay personas que cuando usted conversa, usted ve que ellas no reconocen que han pecado, ¿cierto? Endurecidas en ese sentido, que no se consideran malas personas, pero de repente uno anuncia el Evangelio a una persona y esa persona está convencida de que es pecador. ¿Se da cuenta? No tiene que trabajar tanto en esa área, sino explicarle de otra forma el Evangelio. Por ejemplo, hay personas que aceptan la Biblia como la palabra de Dios y otras personas que no aceptan la Biblia como la palabra de Dios. Entonces tengo que aprender a hablar de distintas formas a esas personas, o tratar de distintas formas a esas personas para predicar el Evangelio. A eso se refiere Pablo también, porque debemos saber responder a cada uno. ¿Y qué dice 1 Pedro 3:15? Dice, si no santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermano, un cristiano debe estar preparado en sus palabras, ¿cierto?, para presentar defensa. ¿Pero cómo? Con mansedumbre y reverencia. Nosotros a veces no tenemos discusiones teológicas con gente para demostrar que sabemos más que ellos. No, hermano, no debe ser nuestra intención. Nuestra intención debe ser, ¿cierto?, defender a Dios y la gloria de Dios. Pero siempre, como Cristo lo haría, con mansedumbre y con reverencia. Amén. Para que sepamos responder a cada uno. Dice este verso, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aún debemos, hermanos, nosotros saber cómo anunciar el Evangelio, saber cómo predicar el Evangelio. Si no lo
lo sabe, comienza a estudiar qué es el Evangelio. Y trate de escribirlo en palabras simples. No se comience a complicar teológicamente. Eso es para su estudio o enriquecimiento personal. Pero cuando usted anuncia el Evangelio, con aquellos que no conocen, debe ser claro. Y esa es la gracia que Dios da. Y eso es por lo que nosotros debemos orar, para ser claros en anunciar el Evangelio. Sencillos sin ser simplistas. Amén. Sencillos sin ser simplistas en anunciar el Evangelio, porque el Evangelio es profundo. Son las profundidades de las riquezas de Dios. Pero debemos llevarlas de manera simple, donde un niño pueda entenderlas. Porque aún de los tales, dijo Cristo, es el reino de los cielos. Un niño debe entender, ¿cierto?, el anunciar, cómo nosotros anunciamos el Evangelio. Entonces, hermanos, con estos versículos de Colosenses, entendemos que nosotros debemos ser sal y luz en un mundo que está en tinieblas. Ellos, ¿cierto?, deben conocer, o es nuestra responsabilidad presentarles a ellos, ¿cierto?, la verdad del Evangelio. Pero presentar esa verdad del Evangelio, como dice Pablo, respaldados con oración. Porque la oración, ¿cierto?, mueve a Dios para abrir puertas. Y no solamente con la oración, sino también con nuestro testimonio. Amén. Con que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Que nuestras palabras sean con gracia. Y aprovechando las oportunidades que Dios nos da. Muchas veces, ¿cierto?, no aprovechamos esas oportunidades para compartir el Evangelio. No hablamos con gracia. O muchas veces nos irritamos cuando estamos hablando. No, hermanos, nuestras palabras sean con gracia. Debemos cambiar, ¿cierto?, y obedecer la palabra de Dios. Es lo que nos enseña este texto. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vamos a orar para cerrar. Y la próxima semana terminamos Colosenses con el verso 7 al 18, hablando de estos hombres, ¿cierto?, como nosotros. Te adoramos, tu poderoso y